Ser minero. Una menos 20, vamos a saludar a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería de Sabero. Roberto, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos días. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy es uno de esos programas que no nos gusta hacer, pero que, bueno, pues que son necesarios, porque yo creo que es importante recordar ciertos acontecimientos que han marcado la minería en la provincia. Mantenerlos vivos en la memoria, ¿no? Sí, no es que sean programas agradables en el sentido de que, bueno, mucho más agradable hablar de otras cosas cuando hablamos de música minera, cuando hablamos de, bueno, tradiciones o una historia más bonita, pero bueno, en este caso también hay que hablar de sucesos como, bueno, el que ocurrió pues hace 30 años, porque la semana pasada, concretamente el 19 de noviembre, se cumplieron 30 años de uno de los accidentes mineros más graves que tuvieron lugar en el sector. Un accidente además que conmovió pues a una de las cuencas mineras más importantes que tenemos en la provincia, que es la cuenca de Fabero, y que dejó por el camino, por desgracia, pues bueno, 8 muertos y 4 heridos con graves secuelas. Estamos hablando del accidente del Grupo Río, perteneciente a la empresa Combustibles de Fabero. Entonces, bueno, yo creo que hoy era un momento de recordar este hecho, y además para recordar este hecho y recordar, bueno, pues esta empresa Combustibles de Fabero y por extensión todo lo que es la cuenca de Fabero, pues contamos con un invitado excepcional. Y es excepcional, lo digo así, creo que está muy justificado ese término, porque yo pienso que, bueno, que los corresponsales de prensa y de radio que han trabajado durante muchos años en las cuencas mineras, pues para mí son auténticas enciclopedias del mundo minero, porque han sido testigos de todo lo que ha pasado en este sector, lo bueno, lo menos bueno, lo malo y lo muy malo, normalmente muy implicados con estos temas mineros, porque suelen ser vecinos de esas localidades, pero también son muy objetivos. Entonces por eso me pareció que precisamente Manuel Enríquez, que fue durante mucho tiempo pues corresponsal en Fabero y que además, bueno, pues es un estudioso de todo lo que es la historia minera de esa cuenca, pues era la mejor persona con la que podíamos recordar este hecho que sucedió hace 30 años. Bueno, pues es un placer saludar a Manuel. Manolo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, desde Fabero. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, y es un placer, ¿no? Alguien además que efectivamente ha ejercido como corresponsal incluso de esta propia cadena, ¿no? De la cadena SER de Radio Bierzo. ¿Cuántos años? ¿Veintitantos? 25 años. 25, bueno, no son nada, ¿eh? Bueno, te ha dado tiempo a contar muchísimas cosas y bueno, algunos hechos luctuosos, ¿no? Como es este, no sé, en la memoria colectiva de Fabero, ¿qué se recuerda de aquella jornada? Bueno, en la memoria colectiva de Fabero yo creo que está muy presente este accidente que le costó la vida a 8 mineros, 3 en el acto y 5 que fueron muriendo poco a poco. Desde el 19 de noviembre que hubo el accidente hasta el miércoles de ceniza del año siguiente, que se murió el último minero. Entonces, estuvo presente aquella temporada y sigue presente hoy. Y muestra de ello es que el pasado día 19, miércoles, se celebró el 30 aniversario y la iglesia estaba llena de gente para recordar estos mineros. De tal manera que fue casi una especie de larga agonía, ¿no? Que se fue prolongando con los meses, ¿no? Hasta que se produjo incluso ya el último fallecimiento. Sí, fue una agonía larga. Gente muy joven, con una constitución física muy fuerte, pero que fueron capaces de resistir las graves secuelas que le había producido la explosión de Grisú, tanto en el cuerpo como en el aparato respiratorio. Porque eran todos mineros jóvenes, ¿verdad, Manuel? Sí, todos mineros jóvenes. El que más años tenía era 41 años, que fue el que murió en el acto, Luciano de Vega de Espinareda, y el resto tenían el que menos 22. Porque claro, hablar de Fabero es hablar de minería, ¿no? Sin minería sería muy difícilmente concebible Fabero, ¿no? Sí, bueno, sin la minería Fabero hoy sería una aldea más de los Ancares leoneses, un ayuntamiento como podría ser el de Candín o el de Pranzares sin mucha más trascendencia, y fue la minería la que le hizo surgir y llegar a donde llegó. De tal manera que eran tiempos en los que, bueno, nacer en Fabero era casi sinónimo de estar predestinado, ¿no? A ser minero, ¿no? Sí,
Sí. Uno tenía muchas papeletas, por lo menos. Sí, muchas papeletas, muchísimas, casi todas, el 99%. Nuestros jóvenes de aquí de Fabero iban al instituto, pero su mente estaba puesta en la mina, y de ello muchos jóvenes, la mayoría de los jóvenes hombres se han ido a la mina. Fueron pocos los que salieron fuera, siendo las mujeres las que más se han ido a estudiar y las que más se han preocupado por buscarse una profesión alternativa. Roberto. Esta empresa, Manuel, Combustibles de Fabero, ¿qué papel jugó en la cuenca minera? Bueno, Combustibles de Fabero, junto con Antracitas de Gaitarro y Antracitas de Fabero, eran una de las 3 principales empresas de la cuenca Fabero-Sil, por producción y por plantillas, aunque era la primera en cuanto a la extensión de sus pertenencias, que eran de 3.594 hectáreas, mientras que las de Antracitas de Gaitarro eran unas pocas menos, unas 3.551, y las de Antracitas de Fabero que ya bajaban a 3.300 hectáreas. Fue una mina que dio empleo en Fabero en torno a 300 personas, que se colocó en los años 50, y en el momento del accidente tenía 2 grupos de explotación en funcionamiento, que era el Grupo Maurín y el Grupo Río, y un grupo de servicios con lavadero, talleres y oficinas, que era el Grupo Alicia. Y siendo, como dices, una empresa no tan, en teoría, tan importante, y además el accidente que estuvo vinculado con el Grisú, ¿no? En una zona, bueno, pues una mina de antracita, que suelen ser menos peligrosas en este sentido, aquella polémica que hubo en cuanto a las medidas de seguridad, bueno, era un poco extraño, ¿no? Una empresa grande y una empresa tan solvente. Era una empresa grande, lo que pasa que como en Fabero no eran otros años, y aparte que Fabero no había la experiencia del Grisú. Parecía que las minas de antracita tenían muy poca y entonces no le dieron tanta importancia como tenía. Después, para este grave accidente hubo un montón de cosas que concurrieron. Concurrió que el 17 de noviembre, se casó una hermana mía. Mis 2 tíos, mi tío y mi primo, eran los vigilantes que tenían que estar en el turno de la tarde y la noche en ese Pozo Río. No fueron a trabajar, otro compañero se encargó de hacer los destinos. Cuando destinó a la persona, se fue a casa, y en ese intervalo se produjo la avería de un electroventilador que forzaba la ventilación a la mina, movía el Grisú que pudiera acumularse. Como no había jefe, el electroventilador se quedó fuera de servicio y se produjo la acumulación de gas. Y infortunadamente el día 19, lunes, al entrar el primer relevo, a las 8:20, no sabemos el motivo por qué, pero el caso es que se produjo una deflagración de gas que produjo la muerte a 3 mineros en el acto, los que estaban en el fondo de saco, que eran 2 barrenistas y un picador, y heridas graves a otras 9 personas que se encontraban en aquel fatídico piso 17 Sur. O sea, un cúmulo de sucesos que al final, como resultado, pues trajo eso. Y el tiempo, Manolo, el tiempo pasa, las medidas de seguridad se van mejorando, se van corrigiendo, también la actividad minera va yendo en declive, y sin embargo nos encontramos con que, por ejemplo, el año pasado otro accidente con 8 víctimas mortales, en este caso en la Ollera Vascolonesa, ¿no? Que le dejan a uno completamente conmocionado, ¿no? El peligro de la mina difícilmente, ¿no? Va a quedar reducido a un 0%. Sí, nunca. No, es dificilísimo reducirlo a un 0%, y sobre todo con el tema de los gases. Por mucha ventilación que se consiga, solamente que haya una pequeña cuestión como ocurrió aquí en el Fabero, de fallar un electroventilador, pues produce lo que se produce. El accidente de Fabero marcó un antes y un después para la minería berciana, para la leonesa y para la española, porque a partir de ahí patronos, sindicatos y trabajadores se concienciaron de que la seguridad era primordial en la mina, lo que trajo consigo un mayor rigor a la hora de observar las directivas de seguridad minera. Y también trajo el encarecimiento de la seguridad, con lo cual, por ejemplo, en Combustibles de Fabero, que pertenecía, la accionista mayoritaria era la empresa Cross de Barcelona, en 1990 vendió las acciones de Combustibles de Fabero y se marchó de aquí, dejando, después de muchos años, esa mina en manos del que era hasta aquel momento el gerente de la misma, que la compró por 130 millones de pesetas.
Hablas de un antes y un después. Bueno, la verdad es que tú tienes una perspectiva histórica privilegiada, ¿no? De haber ido contando día a día lo que pasaba en esta cuenca minera. Aprovechando que estamos charlando contigo, me gustaría preguntarte cuándo empiezas a notar un cambio en el signo de los acontecimientos, de contar y de difundir noticias en clave positiva de lo que la minería reportaba a esa zona, a cuando poco a poco ya empiezas a notar tú que ya empiezas a hablar de recortes, de despidos, de ERES, de que va desapareciendo este sector minero. ¿Cuándo empieza a marcarse esa transición y cuándo la empiezas a contar tú como corresponsal en la zona? Yo no era un corresponsal, pero yo creo, porque en aquel momento estaba metido en un cargo político, y creo que a partir del año 75, de 1975, empieza ya el declive de la minería, sobre todo en la cuenca de Fabero. Y concretamente, recuerdo que en mayo de 1978 hubo un gran encierro en Antracitas de Fabero con 100 trabajadores encerrados que se cerraron con un representante de minas y dos ingenieros de Antracitas de Fabero, y a partir de ahí ya fue una reestructuración de esa empresa, la reestructuración de combustibles, la reestructuración de marrón, etcétera, etcétera. E incluso la huida, la espantada de Cross, del propietario de Antracitas de Marrón, que también le vende al gerente. Es decir, que todo se ha ido, desde aquel momento, desde 1975, ha ido todo en retroceso. ¿Hasta llegar a qué punto ahora, Manolo? Pues al llegar a este momento que en Fabero no hay ni una sola mina abierta de interior. Tenemos la Gran Corta y ya ves las dificultades que han tenido, porque han estado la mayoría del año los trabajadores de la Gran Corta sin ir a los tajos en ERES, por distintos motivos, tanto de la administración central como empresariales. ¿La última mina de interior que cerró en 2013 puede ser? No, cerró mucho antes. Cerró y pasó a los trabajadores, era Antracitas de Fabero, que la había adquirido Vitorino Alonso, ¿sí? Cerró y pasó a los trabajadores a trabajar en los distintos grupos de coto minero del SIL. Ajá. En Fabero sigue habiendo mineros hoy de interior que van a trabajar a Ferredo. Claro, de la territorio hermano en Asturias, ¿no? Sí, van con furgonetas cada mañana y cada tarde a trabajar allí y vuelven a sus casas en Fabero. Manteniendo viva la llama, ¿no?, de la actividad minera, aunque ya no sea en el propio terreno. Sí, en el propio terreno no. Aquí las explotaciones mineras pues quedarán para el recuerdo, como el parque temático aquel que se preveía hacer en Antracitas de Fabero. Por ejemplo, el Grupo Río ha desaparecido totalmente, quedan allí unas ruinas de los aseos, la boca mina y el resto lo taparon porque en previsión de que no nadie entrara allí y pudiera causarse otro accidente mortal. Roberto, da gusto hablar con gente como Manuel, que efectivamente son enciclopedias vivientes, ¿no? Manuel, gente que ha vivido muchos años ahí al pie del cañón de la información minera y que lo que te cuenta al final es lo que ha pasado en todas las cuencas y que está pasando, por desgracia, es que todavía se pueden llamar así, cuencas mineras activas. Pero bueno, es el signo de los tiempos, esperemos que esto cambie, esperemos. Y que lo contemos algún día, también los corresponsales y la gente que nos dedicamos a esto. Bueno, sirva también de homenaje esta conversación a esa gente que son los testigos, ¿no?, en la zona de lo que está ocurriendo, corresponsales con un trabajo humilde, pero siempre, en fin, atinado y acertado. Manuel Enríquez, ha sido un placer charlar contigo, amigo. Igualmente. Gracias. Gracias también a Roberto Fernández. Hasta el próximo lunes. Pues hasta el próximo lunes. Un abrazo, Manuel.